Bienvenidos a su canal favorito, donde desciframos los secretos mejor guardados de las series que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas muy queridas de la televisión superíndice 3N, Demet Özdemir y Can Yaman. Como lo oyen, vamos a hablar de Demet y Yaman y Moon específicamente, de un rumor que ha estado circulando con mucha fuerza en los últimos días, por copyright Can Yaman podrá temer ser padre, y especialmente ser padre de una niña más menos a. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso chisme, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si aman las noticias frescas, los análisis profundos y los secretos revelados del mundo de las telenovelas turcas, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traemos lo muy candente. Ahora vamos a lo que nos compete. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman han sido, y siguen siendo, una de las parejas muy comentadas del panorama turco e internacional. Su química en pantalla era innegable, el copyright trica, y traspasó superíndice 3 las fronteras de Turquía, enamorando a millones de fans alrededor del mundo que suspiraban por ver esa magia hecha realidad fuera de los sets de grabación superíndice 3N. Su colaboración superíndice 3N en la exitosa serie Erkencikus fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno, catapultando sus carreras a niveles inimaginables y consolidándolos como dos de los rostros solicitados del momento. A pesar de que su relación superíndice 3N amorosa en la vida real no llegó superíndice 3 a consolidarse como muchos esperaban, dejando a muchos corazones rotos en el camino, el cariu más menos el respeto y la admiración superíndice 3N mutua entre ellos siempre han sido evidentes en cada entrevista, en cada aparición superíndice 3N pública, en cada comentario en redes sociales. Y es precisamente esta relación superíndice 3N cordial, casi fraternal, la que ha alimentado a UN las especulaciones sobre sus vidas personales, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de formar una familia, un tema que siempre genera copyright y morbo entre sus seguidores. En los últimos meses, Demet ha estado muy abierta que nunca a hablar sobre su deseo de ser madre. Ha mencionado en varias entrevistas, con una sonrisa radiante y un brillo especial en los ojos, lo importante que es para ella la familia y superíndice 3 mosueu más menos a contener hijos, formar un hogar y experimentar la alegría de la maternidad. Estas declaraciones por supuesto han reavivado el copyright en la vida personal de Can Yaman, y es aquí donde entra en juego este curioso rumor que nos tiene a todos en vilo. Pero de superíndice 3 de surge este temor de Can Yaman a ser padre de una niña más menos a, según lo revelado por Demet. Bueno, la verdad es que no hay una confirmación superíndice 3N oficial, explícita, de Demet diciendo que Can Yaman teme tener una hija. No existe una declaración superíndice 3N textual, una cita directa que podamos atribuirle. Sin embargo, a lo largo de los aún más menos se han ido tejiendo una serie de interpretaciones, suposiciones y conjeturas a partir de sus comentarios en entrevistas, sus actitudes públicas y el lenguaje corporal que han mostrado en sus interacciones, que han llevado a muchos a creer que podrá existir cierta aprehensión superíndice 3N, un recelo por parte de Can Yaman en cuanto a esta posibilidad. Una de las principales fuentes de esta especulación superíndice 3N proviene de la forma en que Can Yaman se ha referido a las mujeres en el pasado. Si bien es cierto que siempre ha mostrado respeto y admiración superíndice 3N por el copyright nero femenino, defendiendo la igualdad de copyright nero y apoyando causas feministas, algunos han interpretado ciertos comentarios, especialmente aquellos realizados en entrevistas mundes e informales o en situaciones de camaradería, como una posible inseguridad, un temor a no estar a la altura de las expectativas de una hija, a no saber superíndice 3 lidiar con las complejidades de la feminidad. Se ha argumentado que la presión superíndice 3N social, el peso de las tradiciones y las expectativas culturales sobre el rol del padre en la crianza de una niña más menos a, en una sociedad que a menudo perpetúa estereotipos de copyright nero, podrán generar cierta ansiedad, una sensación superíndice 3N de incertidumbre en Can Yaman. Otro factor que ha contribuido a alimentar este rumor es la percepción superíndice 3N que muchos tienen de Can Yaman como un hombre muy protector, leal y apegado a su familia, especialmente a su madre, Gülden Yaman. Su relación superíndice 3N con ella es públicamente conocida y admirada, y ha hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia que tiene su madre en su vida y la influencia que ha tenido en su formación superíndice 3N como persona.
Algunos creen que esta fuerte conexión superíndice 3N maternal podrá llevarlo a sentir una gran responsabilidad en la crianza de una hija, una presión superíndice 3N a replicar ese modelo de protección superíndice 3N y cuidado, lo que podrá resultar abrumador, generando un temor a no estar a la altura de las circunstancias. La idea de tener que proteger y guiar a una niña más menos en un mundo que a menudo es hostil hacia las mujeres, un mundo donde la discriminación superíndice 3N, el acoso y la violencia de GEU copyright nero son una realidad innegable, podrá generar cierta inquietud, un sentimiento de vulnerabilidad en Can Yaman. Además, no podemos ignorar el impacto que la fama, el constante escrutinio público y la implacable exposición superíndice 3N mediática tienen en la vida de una figura pública de la talla de Can Yaman. La idea de criar a una hija bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación superíndice 3N y el juicio del público, con la posibilidad de que su vida personal se convierta en un tema de debate y especulación superíndice 3N, podrá ser una preocupación superíndice 3N legítima, un temor comprensible. Can Yaman podrá temer con razón superíndice 3N, que su hija no pueda disfrutar de una infancia normal, una adolescencia tranquila, y que su vida se vea inevitablemente afectada por la fama y la trayectoria profesional de su padre. Podrá preocuparle la posibilidad de que su hija sea juzgada por sus acciones, que se vea sometida a la presión superíndice 3N de cumplir con las expectativas del público y que tenga dificultades para construir su propia identidad al margen de la sombra de su padre. Ahora bien, es importante aclarar, recalcar y enfatizar que todo esto son interpretaciones subjetivas, especulaciones basadas en la información superíndice 3N disponible, en la percepción superíndice 3N pública de Can Yaman y en el análisis de su comportamiento. No hay ninguna evidencia concreta, ninguna prueba irrefutable, que demuestre que realmente teme tener una hija. De hecho, es muy probable que Can Yaman, como cualquier persona, tenga simplemente una idea idealizada de la paternidad, un anhelo de ser el mejor padre posible, y quiera asegurarse de estar preparado para asumir ese rol de la mejor manera posible, con responsabilidad, madurez y compromiso. También copyright N es fundamental recordar que las personas cambian, evolucionan y maduran con el tiempo. Las experiencias de la vida, tanto las positivas como las negativas, el crecimiento personal y el aprendizaje constante pueden transformar nuestras perspectivas, nuestras actitudes y nuestras creencias. Es posible que Can Yaman haya madurado, aprendido de sus errores y superado cualquier posible temor o inseguridad que pudiera haber tenido en el pasado, abrazando la idea de la paternidad con entusiasmo y optimismo. En conclusión superíndice 3N, el rumor sobre el posible temor de Can Yaman a ser padre de una niña más menos a es una especulación superíndice 3N basada en interpretaciones de sus comentarios, sus actitudes públicas, su relación superíndice 3N con las mujeres y la percepción superíndice 3N que muchos tienen de su personalidad. Si bien no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que esto sea cierto, la idea ha generado mucho copyright debate y controversia entre los fans de Demet Özdemir y Can Yaman, demostrando una vez más el poder de la especulación superíndice 3N y el impacto que tienen las figuras públicas en la vida de sus seguidores. Es importante recordar que todos tenemos derecho a tener nuestros propios temores, nuestras propias inseguridades y nuestras propias dudas, y que es fundamental respetar las decisiones personales de cada uno en lo que respecta a la paternidad y la maternidad. Al final, lo que realmente importa, lo que verdaderamente cuenta, es que cada persona se sienta preparada, capaz y dispuesta a brindar amor, cuidado, protección superíndice 3N y apoyo a sus hijos independientemente de su GEU copyright nero, su orientación superíndice 3N sexual o cualquier otra característica personal. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y exhaustivo sobre el posible temor de Can Yaman a ser padre de una niña más menos a. Recuerden que esto es solo una interpretación superíndice 3N, una teoría, una especulación superíndice 3N, y que la verdad únicamente la conoce con diéresis copyright L. Los invito a que dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente teme tener una hija? ¿Les son sus razones? ¿Copyright creen que podrá estar pensando y sintiendo? Me encanta leer sus ideas, sus teorías y sus perspectivas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por ver este vídeo, por su apoyo incondicional y por su pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es lo que nos motiva, nos inspira y nos impulsa a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante, entretenido y de calidad. Si les gustó superíndice 3, por favor denle un like,
compúrtanlo con sus amigos, sus familiares y sus conocidos, y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, sigan show más menos ando con las estrellas turcas.